Hola, soy Nora Curtin, fundadora de Sapos y Princesas, y hoy tenemos aquí a Diana Jiménez, especialista en psicología infantil y en crianza respetuosa, y autora de varios libros, pero hoy vamos a hablar de Mamá, ¿por qué me enfado? Bueno, el enfado es algo que a los padres nos deja muy incómodos, porque muchas veces esas rabietas, esos gritos, que nuestro hijo se bloquee, nos lleva a la desesperación. Entonces, Diana, cuéntanos cuál crees que es la fórmula secreta para poder sobrellevarlo. Bueno, la fórmula secreta no te la puedo decir porque si no tendría que matarte. Bueno, entonces no. A ver, es que es justo lo que has dicho. Todas las emociones sabemos que no hay emociones buenas ni malas, sin embargo, algunas nos cuesta gestionar más que otras y una de ellas es el enfado, ¿no? Sobre todo cuando el enfado es de nuestros hijos, nos cuesta mucho gestionar el enfado. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave primero es entender el momento evolutivo de los niños, entender que hay fases por las que van a pasar nuestros hijos donde vamos a notar emociones más intensas que otras y luego reconocer el temperamento de nuestro hijo, porque hay niños que intensifican más sus emociones y es algo temperamental, que es algo con lo que uno nace, y luego que la manera en que los padres intervengamos suele ser también la clave, ¿no? Cuando tiene una rabieta hay veces que nosotros como padres lo que hacemos es añadir más leña al fuego y sin darnos cuenta hacemos que esa rabieta sea muchísimo mayor que lo que podría ser con otro tipo de intervención. Bueno, estás describiendo a mi primera hija y mi segundo hijo. O sea, la primera fue estrategia de marketing, todo estupendo, sobre ruedas, y el segundo, desde el día uno, ya era una personita que continuamente iba marcando sus límites o intentando hacer las cosas a su manera y no me funcionaba la misma fórmula. Claro, efectivamente, por un lado porque el temperamento es diferente, de hecho, cada padre es único para cada uno de los hijos, ¿no? Y de hecho, hay una frase que dice algo así como que si el primer hijo sale bien, que te quedes ahí. No, por favor, necesitamos más hijos. Porque claro, uno va por el segundo pensando que va a ser igual que el primero y nada que ver, la noche y el día, ¿no? O el agua y el aceite. Entonces nos damos cuenta que lo que funcionaba para uno no funciona para otro porque son niños únicos. Entonces tenemos que entender que a cada uno tenemos que darle lo que necesita. Claro, pero ¿qué pasa? Cuando estamos cansados, venimos ya de tener un día del trabajo que dices, "Uf, ya no necesito nada y mira, y pasa esto. ¿Cómo tenemos que hacer para no entrar, para no caer en esa, no quiero decir trampa, porque no es algo Sí, voluntario que no, nuestros hijos hacen para provocarnos, que muchas veces es lo primero que pensamos, sí, ¿no? me Me estás estás retando. queriendo, me estás queriendo sacar de quicio, Sí, ¿no? Y muchas sí. veces hasta lo verbalizamos, ¿verdad? Sí, la frase típica es me estás enfadando, ¿no? Y de hecho de ahí el título de mi último cuento de mamá porque me enfado, ¿no? Entonces lo que hacemos es, el niño dice mamá porque me enfado porque lo que oye muchas veces es me estás enfadando. Ujú. Esto también es verdad que es cultural. Por suerte lo vamos cambiando y vamos a necesitar un tiempo para poder hacer esa transición. Pero la clave estaría primero en ser capaces de tomar distancia y darnos cuenta de esto que has dicho tú, que a veces no son tanto las emociones de los niños, sino cómo estamos nosotros. Poder identificar también cómo estoy, porque no se recibe igual un enfado, una rabieta de un hijo a las 9 menos 10 de la mañana, a Ujú. las 9 menos 10 de la noche o un sábado a las 12 de la mañana. No los manejamos igual, ¿no? O estando de vacaciones. Entonces, darnos cuenta que muchas veces los niños tienen rabietas porque están aprendiendo a modular sus emociones y los adultos somos los que tenemos que modelar esa gestión emocional, porque los niños la aprenden de los adultos. Cuando hablamos de rabietas, la primera cifra que se nos viene a la cabeza son Mm, los 2 años. ujú. Estamos hablando de eso, sabemos que esas rabietas evolucionan. ¿Cómo es esa evolución y cómo tenemos que esperarla o manejarla siendo padres? Vale. Lo primero que tenemos que saber es que efectivamente a partir de los 18 meses ya sabemos que pueden aparecer esas rabietas. Tenemos que decir también que es algo cultural, es decir, hay países y culturas donde esas rabietas no son tan evidentes. Muchas veces chocan precisamente con los estilos educativos de los papás, con cómo los niños manejan el descubrimiento del mundo adulto, porque cuando yo estoy en un ambiente muy estructurado donde todos no, aquí no se salta, aquí no puedes hacer esto, aquí no sé qué, hay más ocasión de que ocurran las rabietas a un espacio donde hay más libertad, donde los niños sienten que tienen espacio para poder expresarse libremente y ahí las rabietas parece que no se dan con tanta facilidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que efectivamente van evolucionando con la edad, pero, y por eso insisto en que esta es la clave, la manera en la que nosotros intervengamos puede hacer que esto sea algo
evolutivo que se quede en los 2, 3 primeros años de vida o que incluso esto vaya más. ¿Por qué? Porque ahí nos metemos en los descubrimientos de la neurociencia que nos habla de cómo evoluciona el cerebro, del lugar que ocupa la amígdala. Bueno, es que no me quiero enrollar, es un mundo que a mí me apasiona, pero es verdad que se ha comprobado que niños donde tienen una buena gestión emocional desde pequeñitos, donde hay padres que están ahí presentes, conscientes de esto, tú sabes muchísimo más que yo, de esta crianza respetuosa, ese manejo y ese aprendizaje de gestión de las emociones es mucho más fácil y más llevadero. Vale, entonces, tenemos a un niño que se ha puesto a berrear en el supermercado. Ajá, ¿Qué qué hacemos? bonita escena. Esa es una escena que todos hemos pasado por ellas, o que se te prende de una estantería y Sí, quieres llevarse sí, todo. sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo gestionamos esto de una manera en que emocionalmente estemos conteniendo a nuestro hijo y no esté montando ese número? Porque entiendo que, claro, por un lado está cómo lo educamos y por otro lado está lo que dejamos o no que haga en ciertos sitios, ¿no? Claro. Tendríamos que identificar 3 partes. Por un lado, antes de que ocurra, cuando ocurre y cuando ya ha pasado. Entonces, cuando está ocurriendo en ese momento, lo que mejor podemos hacer es acompañar esa rabieta, ¿no? Desde la calma, transmitir la calma a nuestro hijo, ponernos a su altura, mirarle a los ojos, si tenemos la oportunidad de sujetarle. Además, lo que tú estabas comentando, normalmente las rabietas estamos hablando de niños de 2 añitos, con lo cual son manejables, es decir, tú lo puedes coger, lo puedes contener. En ese momento no enfrascarnos en lenguaje, porque la rabieta, hablamos que hay rabieta de cerebro superior y rabieta de cerebro inferior, pero en cualquier caso los niños el lenguaje no les llega, entonces es mejor la presencia y acompañar. Eso en el momento en el que está. Me olvido del resto, ¿vale? Esto en disciplina positiva hablamos del baile de las travesuras, y es que en ese momento de rabieta estamos pensando en qué dirán los demás. ¡Qué papelón! Me están ¿Cómo juzgando, hago? soy mala madre, me estás dejando en evidencia, ese tipo de cosas. Nada, las borro, me aíslo. Y una cosa que yo recomiendo a los padres es que imaginen que cuando su hijo está teniendo esa rabieta en el supermercado, que imaginara que estuvieran vomitando. La manera de intervenir sería otra, ¿no? De repente tú ves a tu hijo vomitar y te pones a atenderle, no te pones a darle un discurso de, no sé qué. Pues esto es lo mismo. Claro, porque en realidad esas rabietas son como un vómito emocional. Es justo, exactamente. No saben qué les está pasando, no saben manejarlo Y estallo. y estallan. Eso es. Entonces, ponerme en ese papel de decir, bueno, voy a imaginarme que mi hijo ahora mismo está vomitando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No? O como si le estuviera saliendo sangre de una herida. ¿Qué hago aquí? Pues lo primero, cortar la sangre, sabiendo que lo que tengo que hacer es, desde la calma, poder atender. Eso en el momento en el que ocurre. Prevenir. Bueno, pues si voy a ir al supermercado y tengo un niño de 2 añitos, pues yo ya sé que si paso por la zona de los chocolates, pues probablemente los quiera, ¿no? Que además yo le digo desde aquí a los supermercados, por favor, no los pongáis al alcance de los niños, porque también nos lo ponen muy difícil a los padres, ¿no? Estás en la Pues caja sí, esperando a que te cobren y está el niño, mami, y tú no. no Y miremos además ahí. con esos colores llamativos está todo inventado. Entonces, en la medida de lo posible, prevenir. Y luego decirle al niño, vamos a ir al supermercado y no te vas a poder llevar todo lo que quieras. Si yo acuerdo con mi hijo, te puedes llevar una cosa, vale, puedo hacer que se lleve una cosa. Otra cosa que hago es cuando estoy en el supermercado y veo que va echando cositas a la cesta, no entro en discusión. Yo voy haciendo mi compra y le digo, uy, veo que estás echando muchas cosas, y a lo mejor le recuerdo, acuérdate que solo puedes llevarte una, por ejemplo, voy anticipando. Y cuando llego a la cola del supermercado, yo subo la cesta, voy sacando las cosas que no me voy a llevar, y de la que me llevo, en todo caso, le puedo decir, ¿cuál te quieres llevar? Punto, ya está. ¿Vale? Claro, porque la otra tendencia es decir, bueno, para que no tenga una rabieta, dejo que haga lo que quiera. Claro, esto ahí entra en un problema, y es cuando yo soy muy permisiva, no voy a soportar a mis hijos y les hago un flaco favor. Claro, porque esas rabietas, en lugar de ser a los 2 años, se van a hacer a los 4, a los 6, Sí, a los 8, claro, a los 12. llega un momento en que no soportamos a nuestros hijos y decimos, es que te crees que eres el centro del universo, pero ¿quién le puso ahí? Le pusimos nosotros. Entonces, los padres tienen que tener muy claro que por marcar un límite y una norma, no solo no le perjudicas, sino que le estás ayudando. Es que sin límites no se puede educar de forma coherente Exacto. y sostenible en el tiempo, ¿no? Exacto, porque es lo que te decía, cuando tú eres muy autoritario, no te soportas a ti misma porque dices, jolín, parezco un dictador, pero cuando eres permisiva no soportas a tus hijos, porque llega un momento en lo que ellos interpretan que el mundo gira en torno a ellos, que esto es un parque de atracciones y que hay que concederles todos los deseos que ellos tengan. O sea que le podemos decir a un hijo que debería entenderlo si somos
constantes en el tiempo. Vamos a ir Ujú. al supermercado y solo puedes elegir, por ejemplo, una fruta, la fruta que quieras, Por ¿no? ejemplo. Porque podemos limitar incluso, que no tiene por qué ser un chocolate. No, no, claro. Es más, con 2 años, No debería, es que en realidad, ¿hasta qué punto exacto. ellos deberían elegir lo que compran? Claro, fíjate que además los niños cuando son pequeños se guían mucho por lo que mamá y papá dicen, para ellos son sus referentes. Y cuando tú le dices, cariño, ¿y quieres a dormir? Que el sol ya se fue a dormir, ellos te creen. Entonces, mami, vámonos a dormir, que el sol ya se ha ido. Lo mismo con la alimentación. Cuando tú le dices a un niño, ¡ah, qué rica está esta naranja! El niño dice, ah, naranja, esto está Sobre rico. todo si tú como padre la comes, ¿no? Exactamente. El ejemplo que Al tenemos que final, dar. los niños, si lo piensas, y esto se ve mucho cuando en redes se inundan las redes en Navidades o de los regalos que les hacen, si nos damos cuenta, a los niños les gustan las cosas cuando ven que mamá y papá le gusta. Es decir, tú le haces un regalo a un niño de un cochecito y le dices, ¡hala, qué bonito! Y entonces el niño te mira como diciendo, vale, o sea, me tiene que gustar. Es que es lo mismo con la comida. Entonces, si yo no le presento este chocolate, no le tiene por qué llamar la atención. ¿Vale? Es verdad que vivimos en un mundo donde va a tener mucho acceso a ese tipo de alimentos, pero si tú lo sustituyes por frutos secos, Ujú. fruta, alimentos variados, no tiene por qué ser un inconveniente. Entonces, al final es lo que te digo, los niños aprenden lo que ven en casa. Claro, y también aprenden si frente a un enfado o una rabieta, nosotros en lugar de calmarnos, nos enfadamos más. Sí, Y entramos en esa espiral en el que empezamos a decir cosas que luego nos arrepentimos y al siempre. arrepentirnos cedemos ante todo, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo además, hacemos? ¿Cómo sí. hacemos para no entrar en ese punto? Que me encanta que me lo preguntes, Nora, porque es que es así exactamente. Además, los adultos también tenemos rabietas Sí. y a veces no somos honestos, pero también nosotros tenemos rabietas, entramos en esa verborrea de la que luego uno dice, menudo jardín te has metido. ¿Para qué? Claro, le empiezas a decir al niño de todo y algunos son muy inteligentes y te dicen, mamá, pues tú también no sé qué, y te paran los pies. Entonces, claro, eh, fíjate que cuando ese niño está aprendiendo a manejar sus emociones, si de repente el adulto se desregula, tendríamos que hablar largo y tendido, ¿no? Pero hay una cosa que, y esto se ve gracias a las neuronas espejo, que las emociones se contagian. Entonces hay veces que los niños cuando están desregulados también nos desregulamos los adultos. Pero el adulto soy yo y se supone que yo he entrenado y tengo mi función ejecutiva desarrollada, entonces yo me calmo y le transmito la calma a mi hijo. Si yo me desbordo, en cierta manera le estoy dando permiso a desbordarse, porque lo que el niño aprende es, cuando uno está muy enfadado está permitido gritar. Cuando uno está muy enfadado está permitido dar un azote. Entonces, sin darme cuenta, estoy favoreciendo el que haya una pobre gestión emocional. Por eso es tan importante y por eso decimos que al final los padres somos los que tenemos que trabajar y entender qué es lo que pasa en la infancia para poder ser un modelo adecuado a nuestros hijos. Tú sabes que en el libro que yo he escrito, Crianza Activa, hablo de educación con coherencia, seguridad y cariño, porque Sí, claro, ese es el punto de coherencia, ¿no? Nuestros hijos coherencia. nos están absorbiendo, nos están copiando todo lo que hacemos. Mm. Entonces, ¿hasta qué punto, si queremos que nuestro hijo sea calmado, nosotros tenemos que ser calmados? Entonces, claro, nos lleva a un trabajo como adultos que, como tú bien dijiste, bueno, yo soy argentina, como sabes, y en Argentina tenemos la ventaja que nos hemos psicoanalizado por muchos años, hace muchos años. Pero es verdad que aquí era algo que no estaba muy bien Mm. visto, ¿no? Entonces, ¿qué llevó a eso? ¿Qué pasa con estos padres que ahora tienen que ser adultos, que tienen que ser padres como adultos y que no saben manejar muy bien esas emociones que no son las buenas, ¿no? En eso nos lleváis ventaja. Yo tengo familias argentinas que piden asesoramiento psicoeducativo y es un gusto trabajar con ellas, ya te lo adelanto, porque están muy predispuestas a entender que hay mucho de ellos que hay que trabajar, ¿no? Mientras que hay otras culturas y muy en la cultura española es muy de, bueno, ¿qué hacemos con mi hijo, ¿no? Entonces el problema lo tiene mi hijo. Y es ahí donde el punto donde tenemos que darnos cuenta. Venimos de una generación donde no se hablaba de esa gestión emocional, donde el problema estaba en el niño, no se veía que el adulto tuviera que hacer algo. Es más, de escuelas de padres no hablábamos. La frase era, siempre se hizo así, a mí nadie me ha tenido que decir, o a mis padres nadie les dijo cómo se tenía que educar porque tengo que aprender a educar yo, ¿no? Era un poco la... Y ahora estamos en ese momento de cambio que todavía
está siendo una revuelta, por eso hablamos de niños de cristal, estamos haciendo un batiburrillo con la educación, porque estamos olvidando que los límites son necesarios. Pero bueno, siempre tiene que haber un momento de transición y como digo yo, antes de mejorar todo va a empeorar y en eso estamos. Estamos ahí revisando cómo podemos los padres ayudar a nuestros hijos Ujú. a ser emocionalmente conscientes, empezando por ellos, sabiendo que ellos son los que tienen que demostrar esto a sus hijos. Cuéntame, ¿qué te llevó a escribir Mamá, ¿por qué me enfado? Porque claro, este es un libro pensado para niños ¿a partir de qué edad? Mira, lo ideal es a partir de los 4. Es Ujú. verdad que está hecho con unas ilustraciones muy bonitas, lo ha ilustrado Sara Mateos, que además ya ilustró mi primer cuento, el de Mamá, ¿por qué me porto mal? Que es en Y realidad como, Mamá, ¿por qué me enfado? Sería como una continuación o segunda parte, ¿no? O sí, profundizar eso es. en algo. Sí, la verdad es que las ilustraciones Sí, son las ilustraciones son muy bonitas estupendas. y claro, con niños más pequeños de 4, pues ellos se quedan enganchados en los dibujos y solo el momento en el que mamá y papá están contigo y leyéndote el cuento, yo creo que es suficiente para poder hacer esta conexión. Y hasta ahora mis libros van dirigidos a los padres, pero es que los cuentos también, ¿no? Siempre la moraleja, de hecho, el primer libro que se llama, el primer cuento que era Mamá, ¿por qué me porto mal? Había padres que lo compraban diciendo, mira, mira, para que mi hijo sepa que no se tiene que portar mal. Y acaban el cuento diciendo, ah, vale, que los papás a veces no nos portamos como deberíamos, ¿no? Entonces, este viene a ser la segunda parte. En el primero habla o explica un poquito de cómo funciona el cerebro, cómo las emociones que tenemos nos pueden llevar a comportarnos de una determinada manera. Y en este segundo lo que te da es herramientas para poder gestionar esas emociones. Y entonces habla de cómo crear un rincón de la calma, un espacio para manejar las emociones, que habla de cómo crearlo físicamente, pero luego de cómo podemos hacerlo nuestro y llevarlo a cualquier parte. Porque claro, a ver, esto me gustaría retomarlo. Estamos hablando del rincón de la calma, que no es el rincón de pensar. Ajá, claro, hay que pensar en cualquier parte, no hace falta un rincón para ello. Es como los niños cuando dicen, es que de adultos nos ponemos a meditar, es que los niños son expertos meditadores, cuando los ves jugando y están metidos en su mundo, en el juego, ellos ya saben meditar y calmarse, pues esto es un poquito lo mismo. Entonces, no es el rincón de pensar para nada. Hablamos de tiempo fuera positivo, que es diferente al tiempo fuera punitivo, que sería ese rincón de pensar, y este tiempo fuera positivo es un espacio para volver a recobrar esa calma interior y entender qué es lo que me ha pasado y poder hacer la reflexión de qué ha ocurrido y tener herramientas adecuadas. Y eso viene explicado para los padres en cómo puedo ayudar a mi peque a regular sus emociones, Ujú, ¿no? sí. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudarles? Bueno, primero, y como hemos ido viendo durante la entrevista, ser conscientes y coherentes, como dices tú en tu libro, de nuestro papel como educadores, ¿no? Como agente activo. Yo tengo que ser modelo a seguir. Primero, tengo que validar la emoción. Si yo ya sé que no hay emociones buenas ni malas y que todas las emociones están permitidas, yo a mi peque le voy a validar la emoción y le voy a decir, tienes derecho a enfadarte. Lo que no tienes derecho es hacer daño a los demás o hacerte daño tú. Esa es la diferencia. Pero todo el mundo tiene derecho a enfadarse. Entonces vamos a ver cómo puedes enfadarte de manera que no te hagas daño ni hagas daño a los demás. Y luego, ¿cómo podemos hacer que ese enfado o esa emoción, en este caso hablamos de enfado, pero podríamos hablar de tristeza, podríamos hablar de, no sé, de melancolía, de pena, de sorpresa, de ira? Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar esas emociones y prepararme para ellas? Aprender a respirar, a mantener la calma, a pensar en positivo, bueno, pues con recursos, bueno, lo explica ahí al final, que son muy sencillitos y que cualquiera puede hacer porque lo tienes al alcance de tu mano en Y casa. cuando ese rincón lo queremos hacer fuera de casa, ¿cómo le Portátil. enseñamos? Sí, portátil, o sea, que se lo puedan llevar, ¿no? Adaptable a cualquier entorno Sí, virtual. virtual. A mí uno de los que más me gusta y me parece muy poderoso y siempre recomiendo a los padres es el poder del abrazo. El abrazo es algo que hemos limitado muchas veces a cuando un niño se porta bien, ¿no? Y hay muchos papás que me dicen, claro, encima de que se porta mal le voy a dar un abrazo. Y yo digo, claro, ¿cuándo necesita uno un abrazo? ¿Cuando se siente bien o cuando se siente mal? Entonces, ahí es donde rompemos un poco el esquema y dices, claro, yo necesito un abrazo cuando me siento mal. Vale, pues tenemos que acordarnos que cuando un niño se porta mal es porque se siente mal. Entonces es cuando hay que dar el abrazo. Y luego ocurre otra cosa y es
Entonces, cuando te da ese abrazo ese niño y notas ese cuerpo pequeñito, esas manos, esos bracitos, nos calmamos y nos transmitimos ese poder del abrazo. Empezamos a liberar oxitocina y nos damos cuenta que es que ese poder está en nosotros y es magia. Entonces, se sincronizan los corazones, es que es muy bonito. Ese es el cariño que muchas veces nos olvidamos de dar en la crianza, ¿no? Parece que cuando son pequeñitos estamos continuamente tocando a nuestro bebé y a medida que van creciendo nos vamos separando voluntariamente de él sin darnos cuenta. Y luego llegan estos adolescentes que parece que no nos quieren ver ni en la misma acera, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante desde que son pequeños trabajar en esos pilares que queremos que se mantengan a lo largo de ese crecimiento de nuestros hijos, ¿verdad? Claro, es que fíjate que se nos olvida que en la piel, que es lo más El órgano grande más que grande del cuerpo. justo, exactamente, el órgano más grande, tenemos receptores. Cuando son pequeños, en las huellas dactilares tenemos receptores sinápticos que están directamente conectados por el cerebro, que por eso tanto tú como yo hablamos de la importancia del juego, el juego manipulativo, porque está ayudando a desarrollar el cerebro. Ves que cuando tocamos esos receptores, esa piel, nos está ayudando a conectar con las personas. Y eso digo que es magia, o sea, eso va más allá que cualquier palabra. Entonces, ese apego, ese vínculo que se necesita en la primera infancia, pero hablamos que los niños son bebés hasta los 3 años, ¿no? Nos dice la Organización Mundial de la Salud. Y como dices tú, no hay que hacer ese soltar y me separo porque eso nos hace mayores, no, yo creo que nos hace inhumanos. Lo que nos hace humanos precisamente es ese contacto físico. Y qué bonito cuando todavía con tu adolescente, que tenemos que entender que hay un periodo de el cuerpo además en la adolescencia es como una barrera y la necesitan, pero no perder el saber que un abrazo siempre va a estar, que los brazos de mamá o de papá siempre van a estar ahí para ti y no perder eso. No perderlo porque al fin y al cabo ese es un vínculo que queremos mantener a lo largo de toda la crianza. Sí. Pues Diana, la verdad es que ha sido un verdadero placer. El libro Mamá, ¿por qué me enfado? Creo que puede resultar muy interesante, tanto para padres como madres, como para profesores, Sí. para poder también acompañar a estos niños que muchas veces llegan con las historias que arrastran desde casa, ¿no? Estos niños que llegan sin saber por qué, con una carga emocional y que nosotros podemos ayudar a contener desde nuestro centro o nuestra aula. Quería pedirte lo que pido a todos mis entrevistados, que nos dejes con una última frase, la frase con la que quieres que se queden las personas que nos han estado escuchando en este podcast. Pues fíjate, en este caso me gustaría que nos quedáramos con lo que he comentado del poder del abrazo. El poder usar más la frase de yo necesito un abrazo y trabajarlo con nuestros hijos desde ahí. Cariño, necesito un abrazo. Dámelo cuando estés listo. Ya está. Muchísimas gracias, Diana Jiménez. Ha sido un verdadero placer y aquí os dejo con el último libro, Mamá, porque me enfado. Muchísimas gracias. Gracias, Nora.